Señor les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda su hermana Erika Maldonado, dándole la gloria al Señor una vez más por su infinito misericordia, por su infinito amor para con cada uno de nosotros. Analizando en estos días y pensando en tantas cosas de que estamos viviendo hoy día como iglesia, como el mundo entero está siendo golpeado fuertemente con esta pandemia. Yo sé que las redes sociales están siendo bombardeadas por noticias, por prédicas, por mensajes, por alabanza. Están siendo bombardeados. De repente usted puede decir, ya estoy cansado de todo esto. Estoy cansado de tanto mensaje, estoy cansado de tanto alabanza, de tanta noticia. Pero realmente yo pienso que este tiempo es un buen tiempo para poder pararnos y poder analizar qué es lo que está pasando en el mundo entero. Si bien es cierto, es una pandemia que está atacando todos los seres humanos, no solamente cristianos, no cristianos, todo el mundo está siendo golpeado por esta terrible pandemia. Pero me ponía a pensar y yo decía, Señor, ¿qué mensaje estás tratando de dar a la iglesia? ¿Con quién estás tratando? Y yo, mi punto de vista, mi humilde opinión, o sea, sin la intención de ofender y de dañar, ¿verdad?, la opinión de las demás personas, yo me ponía a pensar y yo creo fielmente que el Señor está tratando con la iglesia. Con la iglesia porque creo que hemos dejado de hacer muchas cosas que antes hacíamos. Creo que hemos perdido el enfoque. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, la manera que ellos operan, la manera que el mundo de las tinieblas opera, hermano, es a través de la influencia. Muchas veces, a través de la influencia. Trata de influenciar en la mente de las personas para que opten por una conducta a cuales ellos nos quieren llevar, y muchas veces por descuido nuestro, porque hemos dejado de hacer muchas cosas, nos hemos descuidado, nos hemos conformado. Entonces esos mismos espíritus se son infiltrados dentro del pueblo del Señor. ¿Y de qué manera podemos ver esas terribles influencias dentro de la iglesia? Y me ponía a pensar, ¿y cómo, Señor? ¿De qué manera trayendo un espíritu de conformismo al pueblo del Señor? Un espíritu de conformismo donde nos conformamos nosotros con ser nosotros salvos. Agradecemos al Señor porque el Señor nos ha salvado, pero realmente las almas están muriendo sin Cristo. Y hemos sido tan insensibles a la necesidad ajena que a veces ya no nos importa el dolor ajeno, no nos importa de que las almas se pierdan sin Cristo. Y yo me ponía a pensar, y yo decía, Señor, si bien es cierto, una de esas cosas que el enemigo ha tratado con nosotros es, Padre Santo, con el conformismo. Nos hemos conformado tanto con llegar a la iglesia y sentarnos a escuchar el mensaje del pastor y al mismo tiempo irnos. Y nos conformamos y decimos que no necesitamos privilegio, que no necesitamos que nos den un cargo. ¿Sabes qué? No son los cargos, son las cargas que las almas pueden causar en tus lomos, porque Jesucristo mismo dijo, rogad al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies, porque te digo que la mies es mucha, hay demasiado trabajo en la viña del Señor y nosotros estamos perdiendo el tiempo en discusiones y contiendas dentro de la iglesia, discusiones y contiendas, hermanos, que no llevan a ningún lado. Son cosas que el enemigo ha tratado de infiltrar y meter dentro del pueblo del Señor para que perdamos el tiempo cuando las almas realmente afuera se están perdiendo sin Cristo. No se trata, hermano, de privilegio, no se trata, hermano, de cargo, se trata de tener una pasión y un amor por servir al Señor. Dice su palabra, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. O sea, amarás al Señor con todo tu ser, con todo, que tu mente, tu respiración sea la pasión por el Señor.
¿Recuerdas cuando estábamos de novios con nuestros esposos? ¿O los jóvenes que hoy día están de novios? Pasan horas y horas y horas hablando con su novio. Y pueden pasar todo el día, verse todo el día, pero la noche siguen hablando y siguen hablando. Porque está apasionado, porque hay un amor por la persona. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hoy hemos dejado de hablar con el amado? Hemos dejado de buscar al amado, nos conformamos con una oración sencilla, una oración de microondas, hermano. Y ya no hablamos con el amado, ya perdimos la pasión por el amado. Yo recuerdo hace muchos años, la iglesia de antes, la iglesia no ha cambiado, ¿sabe? Lo que hemos cambiado somos nosotros. Y yo recuerdo que antes, cuando llegábamos a la iglesia, llegábamos allá al púlpito, a doblar rodillas, a orar, a pedirle al Señor un derramamiento de su Espíritu Santo. Y no nos importaba, mi hermano, llevábamos un pañuelito, las muchachas o los caballeros andaban un pañuelito porque sabía que si había un derramamiento del Espíritu Santo, sacábamos nuestro pañuelito y a secarnos las lágrimas. Esa era nuestra expectativa. No era si íbamos bien peinadas, si íbamos mal peinadas, cómo iba el hermano. No nos importaba. Lo que queríamos era ir a ser llenos de la presencia de Dios, a darle al Señor lo de Dios. No nos importaba si había música o no había música, si el suelo era de mármol, si era de madera o si era de tierra. No nos importaba, mi hermano. Íbamos a darle al Señor todo. Esa era nuestra expectativa. Da tristeza hoy día entrar, hermano, a las congregaciones y en vez de ir a arrodillarnos a orar, lo que vamos a hacer, mis amados hermanos, es a entrar a Facebook, es a entrar a las redes sociales, que no está mal, pero para todo hay tiempo. Hemos dejado el primer amor, hemos dejado la pasión por el amado, hemos dejado la pasión por las almas, iglesia del Señor. Y el Señor nos dice en su palabra, mis amados hermanos, en Jeremías 6:16, dice que preguntemos por las sendas antiguas, que le preguntemos a los ancianos, mis amados hermanos, que busquemos cuál era el camino. ¿Qué hacía la iglesia de antes para que podía tener esa presencia, esa unción divina? ¿Qué es lo que la iglesia de antes hacía? Que hemos dejado de hacer. Hemos perdido el enfoque. Hemos perdido el enfoque como iglesia y uno de los enfoques, amados hermanos, era ser llenos de la presencia del Señor. No nos conformábamos con tener un estudio teológico. No nos conformamos, mi hermano, con ir a la iglesia y recibir el culto y nomás irnos para nuestra casa tal y como nos llegamos. Esa no era nuestra misión. Nuestra misión era ir y hacer que la presencia del Señor se derramara, que pudiéramos sentir aquella presencia fuerte, que los amigos que llegaran se fueran con Cristo, que el enfermo saliera sano. Esa era nuestra misión, que la presencia de Dios se manifestara en su Shekinah, en esa nube de gloria. Esa era nuestra misión. Y nuestro segundo enfoque como iglesia era trabajar arduamente por las almas. Orábamos por las almas, salíamos a evangelizar. No nos importaba, nos tiraban la puerta en la cara, no nos importaba. Salíamos a evangelizar. No perdíamos el enfoque. Hoy día, hermano, es triste ver, hemos estado trabajando por hacer dinero, por hacer crecer un templo, que al fin y al cabo, mis amados hermanos, cuando Cristo venga, todas esas 4 paredes se van a quedar aquí para el anticristo. Tenemos que trabajar por las almas que se están muriendo sin Cristo. Volvamos al primer amor, volvamos a las sendas antiguas. ¿Qué hemos dejado de hacer como iglesia? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué era aquello que te cautivaba? ¿Qué era aquello que hacía que el corazón de Dios se derritiera cuando tú estabas en su presencia? ¿Qué era aquello que tocaba el corazón del Señor? ¿Qué era aquello que tocaba el borde del Maestro? El borde de su manto. ¿Qué era? Quiero invitarte para que hagas una pausa en tu caminar, porque hemos estado pidiéndole al Señor un avivamiento, Señor. Pero el avivamiento no va a llegar de la noche a la mañana a un templo, a unas 4 paredes llenas de gente. No, el avivamiento va a empezar contigo y va a empezar conmigo.
El avivamiento es ese anhelo, ese deseo de ser lleno de la presencia del Señor. Y cuando tú seas lleno de la presencia del Señor, tú vas a llenar y vas a contagiar a otros. Y los demás van a querer tener lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque va a empezar contigo y conmigo. Volvamos al primer amor. Volvamos a las sendas antiguas. Preguntemos qué es lo que antes se hacía, qué hemos dejado de hacer, dónde nos equivocamos, a dónde dejamos el primer amor. Volvamos a los brazos del Maestro. Te dejo esta corta reflexión para que analices y para que tú mismo digas: Señor, voy a volver a las sendas antiguas. Voy a hacer aquello que antes me llenaba de tu presencia, Señor, y que lo dejé de hacer. Al estudio de la palabra, a la oración, al ayuno, a las vigilias, a la pasión por las almas, a verdaderamente que si una alma se muere, que me duele y me pese que se muera sin Cristo. Porque la palabra del Señor dice, mis hermanos, en Ezequiel, que dice que si el impío muere y si nosotros no le estorbamos, que su sangre derramará sobre nosotros. Ay, no es una opción el hablar de Cristo, no es una opción el hablar de Jesús, es un mandato. Volvamos. Les invito les reto para que volvamos a las sendas antiguas, para que volvamos al primer amor, para que volvamos a salvar las almas de la garra del infierno, para que volvamos, iglesia, a levantarnos como un ejército de guerreros del Señor, a darle a Él lo que es de Él. Cuando tú te encargas del Señor, Él se va a encargar de lo tuyo. Cuando tú te preocupas por la obra del Señor, Él se va a encargar de lo tuyo. Encarguémonos no por tener una iglesia llena de gente, sino una iglesia llena del poder de Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas un bendecido día.